Bien, la reducción en la burocracia gubernamental es vital para los inversionistas y este fue el tema en un exclusivo encuentro en Mar-a-Lago, donde se le vio al empresario Frank Jorge Elías junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate tecnológico Elon Musk, quien actualmente funge como asesor principal del presidente Trump y jefe de facto del Departamento de Eficiencia Gubernamental. A la residencia del presidente Trump asisten frecuentemente las principales figuras del tren gubernamental norteamericano, así como destacadas figuras del mundo político y financiero. Durante este importante evento se destacó el potencial de desarrollo económico de República Dominicana, enfatizando que su crecimiento puede ser significativo si se reducen la corrupción y la burocracia innecesaria en el Estado. El sector minero y los derechos espaciales y marítimos de la República Dominicana fueron mencionados como áreas clave que podrían impulsar enormemente la economía del país caribeño, atrayendo inversiones y fortaleciendo la soberanía nacional en estos sectores estratégicos. Tras el evento, Frank Jorge Elías fue entrevistado y expresó: la República Dominicana tiene un gran potencial de crecimiento, pero es fundamental reducir la burocracia gubernamental y la corrupción en algunas entidades para aprovechar al máximo nuestras oportunidades. La explotación minera, así como el uso estratégico de nuestros espacios marítimos y aéreos, pueden ser pilares clave para un desarrollo sostenible. Este tipo de encuentros son vitales para fortalecer nuestras relaciones internacionales y atraer inversiones que beneficien al país. Por diferentes razones, en la República Dominicana, desde el año 1916, dominicanos han estado estrechamente ligados a norteamericanos, familias norteamericanas, al gobierno de los Estados Unidos, a los militares que ocuparon el país durante ese tiempo y a empresas norteamericanas radicadas en el país, así como cuando llegaron iglesias protestantes que la trajeron los americanos y el béisbol, todo eso vino con la ocupación. Se desarrollaron relaciones. Nosotros te voy a hablar de eso más adelante, pero ahora te voy a decir que esa noticia que tú acabas de leer con respecto a Frank Jorge, él es de ese grupo de dominicanos que siempre mantuvo unas buenas relaciones por diferentes razones con Estados Unidos. Siempre fue amigo de los diplomáticos aquí. En el caso de Frank, se debió a que se casó con una norteamericana. Por tanto, al estar casado con una norteamericana que siempre mantuvo su condición, pues estuvo siempre ligado a la embajada y a los embajadores. Yo siempre le pregunto a usted que si los americanos tienen su familia aquí, es decir, alguien a quien hasta generacionalmente tienen algún vínculo, de decir, para hablar con alguien, como por ejemplo los Reed, los allegados a Dominic Bluedorn y esa gente también. Uno tiene a veces esa impresión. Te voy a hablar de eso porque, por ejemplo, aquí hay personas que son descendientes de americanos que se quedaron aquí, como el caso de ese famoso locutor de Reintel, Federico Ashwood. Ashwood era nieto de un militar norteamericano, y su hermana. Pero te quiero terminar con esto. Frank es amigo de
Donald Trump, desde antes de Donald Trump ser ni siquiera candidato, y eran amigos por el golf. Sí. Igual que tú conoces a Salomón Melgen, que también por razones del senador aquel, pues lo metieron en un lío ahí. Hay dominicanos que han estado, pero en el caso de Frank, dicen que Frank tuvo mucho que ver en esta administración con que aceleraran el proceso de nombramiento de la nueva embajadora. Oh. La nueva embajadora se llama Lía Campos. No es dominicana, pero ha tenido personas con el mismo apellido que han estado aquí. Lía Campos es la tercera mujer que es embajadora aquí. Oh. La primera fue Donna Rinac. Sí. La segunda fue Robin Bernstein. Sí. Y Frank fue muy amigo de ella porque en ese momento él estaba casado con una americana que era muy amiga de Donna Rinac. Sandy Curdas. Sí. Y Sandy, exacto. Sí. Y entonces Robin Bernstein, naturalmente, fue la embajadora un tiempo de Donald Trump en el otro periodo. Sí. Entonces... La vecina de Donald Trump era... sí, Robin Bernstein sí. era vecina de Donald Trump y embajadora Florida, en Florida. Sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó ante el Congreso la nominación de Lía Campos para que sea la embajadora de su país en República Dominicana. Un puesto vacante desde hace más de 4 años. De cumplir todo ese requerimiento de los altos mandos del gobierno estadounidense y recibir el apoyo de la mayoría simple de senadores, Campos se convertiría en la tercera mujer en ser designada. La confirmación de los puestos gubernamentales en Estados Unidos es un procedimiento por el que deben pasar los altos cargos del país para poder tomar posesión. Lía Campos fue asesora del hemisferio occidental en Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Lía Campos también era de la CIA. Ah, sí. Sí, ella era de la CIA. Y quiero decirte que Frank usó sus relaciones para que aceleraran el nombramiento, porque no podíamos seguir más tiempo sin embajador. Y Frank ayudó en eso. Por otra parte, Debe conocer la familia. Sí. te quiero decir que en República Dominicana hemos tenido familias que por diferentes razones, y no es lo que hacía la izquierda, que a esa gente la señalaban de miembro de la CIA, porque eran amigos de Estados Unidos. Pero yo conozco muchos que eran amigos de Rusia, Sí. y amigos de Corea, y amigos de China, Sí. y nadie le decía nada. Entonces eso era bueno. Sí. Pero Mire, ser amigo de Estados Unidos era malo. Mire, yo trabajaba con un periodista que era muy izquierdista. Y él, un día vimos una foto de portada de uno de los periódicos. Estaba reunido Bill Clinton con Báez Romano y Báez Figueroa. Y dice, mira esto, ¿tú sabes de dónde viene eso? Es que los norteamericanos tienen un vínculo con la familia Báez, desde que Buenaventura Báez les iba a vender Samaná. Y digo yo, y será verdad. Y por eso es que me quedé como con esa idea, si había realmente una relación política hasta con la descendencia de quienes en algún momento habían sido abanderados de un interés americano. Mira, aquí habían dominicanos que desde que nombraban un embajador se buscaban la forma de ser amigos de ellos. Eso era un tipo de dominicano. Yo conozco 2 o 3 que desde que nombraban un embajador, ellos se la ingeniaban. Ese era el único vínculo que ellos buscaban. Sí. Había otros que eran
ligados a empresas norteamericanas radicadas aquí, que su familia trabajó para ellos. Y ellos siguieron con buenas relaciones con los americanos. Por ejemplo, la gente que trabajó con Romana Corporation, cuando era una compañía norteamericana, no de Blue Dog, no. No, la De Golf and allá Western. atrás, de Romana, cuando vinieron la primera vez. En esa vez, yo recuerdo dos médicos que estaban muy ligados al Central Romana. Eran Baudilio Vélez Santana y Marcelino Vélez Santana. Y siguieron, aún Marcelino, estar en todos los movimientos revolucionarios. Él siempre mantuvo sus relaciones con Estados Unidos, siempre, aún estando en todos esos movimientos. Fue ministro de Salud del gobierno de Camaño. Sí. Y eso le costó que hasta acusaciones le hicieron. El tema sigue también porque fuera de Marcelino, de Marcelino, nosotros tuvimos el caso de Reed, de Donald, de Charlie, de Annie y de Robert, que siempre se ligaron al punto de que cuando vino la ocupación, la secretaria de Palmer era Annie Reed, la secretaria que ellos usaron. Robert Reed fue interrogado durante el proceso de la muerte de Trujillo por la Agencia Central de Inteligencia. Y dicen que el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, cuando se dio cuenta de quién era Robert Reed, le dijo, vete y suicídate. Es decir, que fue un suicidio inducido. Sí. Ahórranos el trabajo de matarte. Y te lo digo porque quien traslada a Robert de su casa, del baño de su casa, a la clínica Gómez Patiño, es Escipión Oliveira, que era amigo de él y de la doctora Reed. Entonces, hay también otra persona que siempre fue proclive a ello, tanto que todavía hoy en su clínica es que se hacen los exámenes. El doctor Jordi Brosa. Sí. Jordi Brosa era un hombre de los americanos. Fue el primer presidente de la Asociación Médica después de la muerte de Trujillo. Sí. Y fue el lugar que eligió la embajada de confianza para realizar los exámenes médicos a los que aspiraban a ser residentes en Estados Unidos. Es decir, que nosotros tenemos personas que han estado siempre relacionados. Ahora mismo, hoy, aparece una declaración de Berenice que dice que Jenny Berenice resalta el apoyo del FBI en el caso de la joven. Mucha gente está criticando diciendo que eso es injerencia. No, cuando hay un norteamericano acusado en la justicia, la embajada manda un representante a averiguar, y también manda un FBI a veces a ayudar a las autoridades de aquí a investigar como en este caso. Pero mire, eso es más de ahí, doctor. El FBI llega aquí inclusive en casos que tienen que ver con... El FBI investiga a sus anchas aquí cualquier caso de eventual fraude, delito o muerte no aclarada de algún funcionario en una empresa donde haya intereses norteamericanos, o que de alguna manera, o que cotice en bolsa, o que sea una subsidiaria
de una empresa americana. Y te voy a decir entonces algo que ya sí es político. Hay una serie de cargos que están ligados directamente a intereses norteamericanos. ¿Qué significa? O que los presidentes consultan antes de nombrarlo, o que ellos tienen la costumbre ya de recomendarles a los presidentes, porque los presidentes tampoco son bobos. Cuando ellos van a tomar posesión, ellos tienen conversaciones con la embajada. ¿A quiénes a ustedes les interesa que sigan en los cargos? ¿O a quiénes a ustedes les interesa? Porque nosotros nosotros somos dependientes de Estados Unidos y los políticos de aquí lo saben bien eso. Entonces, mira, te voy a decir, en este gobierno y en todos los gobiernos hay cargos que los sugiere Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, la DNCD. Sí. Hoy es 100% de ese recomendado por Estados Unidos, ese sello. Por eso es que tú ves que la lucha contra la droga ha sido más exitosa que todos los gobiernos, porque ese es puesto por ellos. Con el del DNI no tuvieron objeción, pero a veces ellos lo han sugerido, el DNI. Ajá. Ok. Yo digo que es un gabinete binacional. Sí. El otro ese no tiene problema. El canciller de la República es canciller y ha sido embajador norteamericano aquí en los últimos 4 años. Roberto Álvarez. Es más, Roberto Álvarez es más funcionario americano que dominicano, porque él trabajó para la OEA en Washington. Ok. Pero no en la oficina de la OEA dominicana solamente. Primero ahí, después para la OEA en Washington. El que está en frontera, Lozano, ese es De lo americano. de los americanos. Compras y contrataciones, participación ciudadana, los americanos. El embajador dominicano en España, que ahora está en México, participación ciudadana. Y 2 personas que mucha gente no me van a decir que no es así, pero siempre el gobernador del Banco Central ha estado de acuerdo con la política norteamericana. Por eso es que tiene tantos años ahí. Tiene que estar. Y la otra persona, si tú revisas, desde que era fiscal de Santiago, ha estado haciendo cursos en el FBI y ahora ella defiende el FBI. Jenny Berenice es una funcionaria pro-norteamericana y ha adoptado algunas costumbres de la justicia. Esos acuerdos los logró ella. En lo único que ella no participó, ¿tú sabes en qué fue? Cuando se firmó el acuerdo de cómo se iban a distribuir los bienes confiscados a Quirino, que fue que surgió ese acuerdo. ¿Usted sabe quién era un investigador acreditado del FBI? Bernardo Santana Páez, el general. Bernardo Santana. Sí, él era uno de los... Sí, y ha habido otros también, sí. Bueno, el asunto es que siempre, ahora mismo yo no sé cuál es la situación de Lee Ballester, pero migración siempre estuvo ligada también a ese tema. Pero no sé ahora cómo está la cosa. Y hay otra persona que yo no puedo decir el nombre. Pero, ¿y qué hace? No puedo decir más nada. Hay otra persona que yo creo que está metida hasta el cocote. Está bien.
Así que quería Y son decir- gente que consiguen cosas que nadie más puede conseguir. No, porque ellos no trabajan así, Carlos. Tú estás pensando en, No, en yo vaina digo, dominicana. No, cosas- no, 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 no. No, esas son personas. Primero, no tienen sueldo ninguno. Ajá. La posición que Que tienen tienen aquí. influencia. Pero no es que consiguen cosas, ni buscan visa, ni joden No, con no es, vaina de no esas. algo No, tan no, bajo, no. no, sino, Es más, en la misma embajada, mucha gente no lo conoce. ajá. Porque su trabajo es de un nivel que solamente se rozan con algunos funcionarios de la embajada, con los delegados. Mira el caso de este hombre, que hasta espía de Cuba era. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? De Rocha. Ese se pasó, ¿verdad? Ese se pasó. Igual que yo te voy a decir, mira, aquí hubo época que la gente de la DEA asignadas aquí Sí. tenían entente con los directores de la DNCD y se repartían cuartos. Sí. Y fueron allá, Sí. lo castigaron allá en Estados Unidos. Bien, eso no lo publican porque ellos no quieren desacreditar a su gente. Así es que te hice la historia con los nombres de los agentes binacionales, ¿verdad? Negroveras escribió que en la pasada administración de la Procuraduría se preparaban expedientes de naturaleza criminal. Yo creo que tú te tomes Sí. despacio y me leas, porque tú sabes que tú Vamos a ver. lees mejor que Está yo. bien. El título de la columna Síntesis, Verdad y Amistad. Negro Veras escribió que en la pasada administración de la Procuraduría se preparaban expedientes de naturaleza criminal contra ciudadanos de conducta acrisolada, muy valiosos y bien conocidos. Reveló que solicitó a Miriam Germán información con respecto a las pesquisas en unas 12 ocasiones y que en ningún momento le dio respuesta. Durante un acto público, Miriam lamentó la actitud de una persona que no identificó y a quien describió como el sepulturero de una amistad, por expresar ante la prensa ciertos sentimientos solo cuando ella está a punto de retirarse y lo calificó de vileza. Al respecto, pienso que una cosa es la amistad y otra cosa es la verdad. Mira, eso está escrito por nosotros. La respuesta a Miriam, cuando le dijo sepulturero de una amistad, se la da Negro Veras en este artículo que le voy a dar. Lo único que él no dice es el nombre de la persona que le hicieron el expediente. Pero dice así: el expediente para investigación en la Procuraduría por Negro Veras. Primero, el día jueves 28 del mes de noviembre del 23, 2 años, siendo las 11 horas de la mañana, depositamos una instancia para fines de investigación en manos de la procuradora de ese momento, Miriam Germán. 2. Al momento de hacer el depósito del documento, le hicimos saber a la magistrada Germán que aunque la denuncia se hacía de manera innominada, teníamos la creencia de que, partiendo la pieza medular que forma el expediente que contiene la denuncia, el Estado tenía algo que ver con las menciones infamantes y muy en particular de la Procuraduría, tomando en consideración que el denunciante, el licenciado Eduardo Núñez, ha ejercido su profesión en la materia penal en los últimos tiempos, teniendo como adversaria a la Procuraduría. Tercero, con posterioridad a la entrega del expediente, pusimos al alcance y vista de la Procuradora Germán
las peticiones de informaciones siguientes. Primero, 23 de diciembre del 23, febrero 9 del 24, marzo 8 del 24, 9 de abril del 24, 10 de mayo del 24. Cuarto, el 14 de mayo del 2024, la magistrada Brit Germán rompió su silencio y nos informó, en respuesta a su comunicación de fecha 10 de mayo del 2024, en reiteración de solicitud de estatus de su denuncia presentada en fecha 28 de noviembre del 23, le informamos que tanto su denuncia como sus anteriores solicitudes fueron oportunamente remitidas a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para fines legales correspondientes. Su nueva petición también ha sido tramitada a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, donde pueden dar seguimiento al proceso de referencia. Quinto, el 22 de mayo del 2024 le enviamos una comunicación a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público ratificándole las peticiones de información ya hechas con anterioridad con respecto al asunto de nuestro interés. Sexto, ninguna respuesta recibimos de parte de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, lo que motivó que nuevamente le dirigiéramos a Miriam Germán Brito las siguientes comunicaciones. 22 de mayo del 24, 28 de junio del 24, 18 de septiembre del 24, 31 de octubre del 24, 20 de diciembre del 24 y 18 de febrero de 2025. Séptimo, estando la licenciada Miriam Germán desempeñando la función de Procuradora General de la República, para hacer del conocimiento de la opinión pública dominicana la situación de no respuesta a la investigación solicitada en la prensa nacional, publicamos los siguientes artículos. A. Presidente Abinader, ojo pelao, publicado en Noticias SIN, el 17 y 18 de junio del 24. Escribimos este artículo porque en el expediente hay piezas en las cuales se hace constar que desde el gobierno central se había llevado a cabo espionaje contra el denunciante. Artículo en la sociedad dominicana, asesinos físicos, particulares y morales y estatales, publicado en Noticias SIN, Nuevo Diario, Acento, 18-19 de junio de 2024. Este escrito lo hicimos porque en el expediente en manos de la Procuradora hay toda una trama para moralmente asesinar a una persona que figura como denunciante y a su progenitora. Artículo Matando Moralmente, publicado de Nuevo Diario, 30 de junio, Acento, julio 1, en el expediente que reposa en la Procuraduría en su momento en manos de la licenciada Germán. Hay todo un operativo desarrollado para matar moralmente al denunciante y a su madre. D. Intervención telefónica desde el gobierno, publicado en Noticias SIN, Nuevo Diario, Acento, hoy 1, 2, 3 de julio. Este artículo es una reiteración de todo lo anterior para destacar que el denunciante había sido advertido por su prestadora de servicio que su teléfono estaba intervenido desde el gobierno central. Artículo sobre peligroso espionaje telefónico desde el gobierno, 1 de 2, publicado en SIN, Nuevo Diario, Acento. Este tema escribimos 2 artículos para poner de manifiesto la intervención desde el gobierno central a los celulares del denunciante y de su madre. Artículo, un expediente tapado en la Procuraduría General de la República, publicado en Noticias SIN, Nuevo Diario, Acento,
Con este artículo ponemos de manifiesto que el expediente en cuestión permanece tapado, oculto en la Procuraduría General de la República. Artículo: dimensión de un expediente sin respuesta desde la Procuraduría, publicado en SIN, Nuevo Diario y Acento. Como no habíamos tenido respuesta con relación al expediente, hicimos la publicación de referencia. Artículo: actitud de inhibición ante un expediente preocupante, publicado en SIN, Nuevo Diario y Acento. Como la magistrada Germán había guardado silencio ante el expediente que motiva este comentario, le dijimos a la opinión pública que la Procuraduría se había inhibido para no conocer la investigación solicitada. Artículo: un expediente que merece respuesta desde la Procuraduría, publicado en SIN, Nuevo Diario y Caribe. Todos los artículos antes citados fueron dados a conocer, luego de depositado en el expediente para fines de investigación en manos de la Procuradora Germán Brito. La sociedad dominicana merece tener conocimiento de todo lo relacionado con la solicitud de investigación en su momento que fue hecha. Lamentamos que por el hecho de no manejarse con transparencia y con el debido investigación que en su momento solicitamos, la augusta sala del Tribunal Constitucional fuera tomada como escenario para dirimir conflictos que nada tienen que ver con la Constitución de la República. Yo creo que la doctora Germán ha sido debidamente edificada sobre las razones que tuvo el señor Negro Veras para masacrar una amistad. Porque una cosa es un amigo y otra cosa es el funcionario. Ella quiso derivar todo diciendo, eso está relativo. El último artículo que él hizo dice: un expediente que merece respuestas desde la Procuraduría. Fue durante la función de la Germán Brito, cuando no estaba, fue cuando ya la licenciada no estaba al frente de la Procuraduría, y es precisamente al cual ella ha hecho referencia. Al denunciante, al sentirse lesionado en su dignidad, amparado en disposiciones constitucionales y legales, de manera institucional apoderó la jurisdicción correspondiente a la Procuraduría, que no le ha dado respuesta a esa investigación. ¿Quién será el lesionado y su madre? Eso no tiene madre. Sí. No. Vamos a ver. Eso es lo que todo el mundo quiere saber. Bien, vamos entonces a hacer una pausa porque tenemos una cosa, es un tema que en los próximos días se va a seguir tratando, debido a que después de gobernar 8 años que gobernará Luis Abinader, es indudable que él dejará huellas y gente que por diferentes razones permanecerán en el tren gubernamental, en algunos de los poderes. Tenemos el ejemplo del presidente Fernández, que en el 2010 propició una reforma constitucional que la mayoría del país la reconoce como un gran avance, pero que indudablemente contenía algún tipo de interés particular, porque habilitó 2 personas que estaban ya inhabilitadas para el ejercicio de candidaturas presidenciales. Recientemente, unos abogados
se activaron en su ejercicio, estaban uno en la Junta Central y otro en la Procuraduría, Otoniel y Roberto Rosario Márquez, no habían tenido mucha incidencia en pronunciamientos en el área del derecho, y lo hicieron ahora defendiendo a un acusado que ellos entendían que tenía derecho a ser defendido. Es indudable que Radamés Jiménez, Leonel Fernández, Roberto Rosario y el equipo de abogados, que no está Pina Toribio, porque el doctor Pina Toribio realmente no ha querido o no ha podido estar en esas cosas. Pero la mayoría de los abogados que trabajaron junto con el presidente Fernández, pues están cerca de él en la fuerza del pueblo, y es indudable que todavía guardan algún tipo de influencia, porque a veces los cargos son por 2 años, por 4 años, por 8 años, a veces hasta por 12. Y guardan influencia en la justicia. Por eso es que se vio como en el caso Dreams, tan pronto ellos dos actuaron, dejaron libre eso. Pero en estos 2 minutos yo quería preguntarle al licenciado Terrero, que no dejó influencia en la Cámara de Cuentas, porque eso se fue entero, si hasta donde él, como presidió esa Cámara, tiene que tener conocimiento. Y yo pregunto, actualmente se eligió una nueva Cámara de Cuentas. ¿Cuántos miembros son? Si se van todos y quiénes van a venir. Y los expedientes que se comenzaron a conocer, tanto del gobierno, 100 y pico de un gobierno pasado, como los 54 de este. ¿Cuál será el destino de esos expedientes? ¿Cuántos miembros que tiene la Cámara de Cuentas? 5 miembros desde el 2010. Esos 5 miembros ahora ya saldrán o alguno permanecerá ahí. No, todos concluyen su periodo de 4 años constitucional Cumplen sus 4 años. en abril. Eso no quiere decir que se vayan a ir. Los que participaron. Pero ya están nombrados los nuevos. No. Y Dicen, puede que hay reelección ahí. sí. ¿Puede alguno de ellos permanecer? Ilimitadamente, eso no hay restricciones. Puede ser más de una vez. Puede ser las veces que quiera, porque la Constitución no prohíbe que la gente pueda estar. Eso lo nombra el Senado. Lo escoge el Senado. ¿Y qué diferencia hay nombrar y escoger? Que usted no marca mucho. Bueno, porque eso. ¿Quién le sugiere los nombres? Lo sugiere la Cámara de Diputados. Ya. Pero además es una elección indirecta, no es una designación, porque el Senado de la República es un ente electivo. Entonces ellos tienen la facultad constitucional para escoger a los candidatos. Una pregunta, me siento personalmente aludido porque en uno de los comentarios de aquí nos ganamos un epíteto de parte del presidente de la Cámara de Cuentas, y quería preguntarle, esos casos que que yo me referí, diciendo que estaban 50 y pico pendientes de este gobierno, ¿cuál será el destino con la nueva Cámara? ¿Tendrán que terminarlos, abrirlos, o ya esto está prescrito? No prescriben, no han prescrito. Yo pienso que es un reto para las nuevas autoridades, al margen de que tiene tanto tiempo que se comenzaron su trabajo. Bueno, deben terminarlo o deben revisarlos o quizá mandarlo al Pleno, porque muchos de esos informes de auditoría dicen que están en poder del presidente de la Cámara de Cuentas en su despacho. Ahora, ¿cómo pueden justificar, doctor,
que usted haga una auditoría, hoy entrega una auditoría del año 2017, 18 y 19, hace 5, 6 o 7 años. ¿Cómo es posible que usted pueda justificar eso? Usted dice hoy en su columna, doctor, en síntesis, usted habla de la verdad y la amistad. Sí. Hay que decir claramente lo que es la cosa. Que se ponga guapo el que quiera, pero hay que decir lo que es. No hay razón, no hay forma, doctor, en que usted pueda justificar eso. ¿Cómo usted va a llamar ahora, por ejemplo, a Chanel, para que responda un informe de auditoría de SENASA del 2018, cuando él estaba ahí? O a la señora Mercedes, que también era directora de SENASA, para que responda un informe de hace 5 años. O a Tati. O a Tati. Que fueron los 4. Sí, que tuvieron en el gobierno de Danilo Tati, Medina. Chanel, Mercedes y Santiago. Santiago ahora. 4, claro. O sea, de hecho, inclusive, doctor, en el 2020, dice en los informes de auditoría que se terminó, es uno de esos informes de auditoría, o sea, se terminó el trabajo de campo. Y ahí, doctor, le van a echar la culpa a todos, pero no todos tienen la culpa. Porque no es verdad que no había mayoría en un momento, en muchos de los momentos. Le echan la culpa a 2 señoras de muchas cosas que tienen justificación, que de seguro, doctor, cuando venga el cambio, podemos hablar con 1 o 2 de ellas públicamente para poder llegar a la conclusión de qué fue lo que pasó. Bien.